Hace un par de años atrás me sentía muy perdida con el tema de mi propósito de vida. No porque mi vida hubiera perdido sentido, sino porque sentía una necesidad imperiosa de definir en palabras concretas cuál era el propósito de mi vida. Y me refiero a propósito de vida entendido como una razón que impulsa nuestra existencia y en relación a una contribución social concreta, ¿no? A tener un impacto en el mundo, a ayudar a otros en una causa mayor y todo esto que escuchamos de manera cotidiana. Yo creo que tanto este como muchos otros mensajes pueden volverse muy perjudiciales, porque nos llevan a tener que acoplarnos a presiones y definiciones externas, cuando en realidad internamente por ahí nos queremos tomar las cosas de otra forma. Yo me sentía muy frustrada porque ni con mi profesión, ni con mi trabajo, ni en mi vida personal sentía que estaba teniendo un impacto como el que me habían hecho creer que tenía que tener. Sobre todo en relación a esto de la ayuda social, ¿no? De impactar la vida de cientos de personas, etcétera. Entonces me ponía a hacer ejercicios, viste, de esos que te dan en workshops de propósito de vida, Ikigai, bueno, eso. Tratando de poner en palabras mi propósito de vida en términos de contribución social. Y pasé varios meses así, sintiendo vacío, sintiéndome menos, sintiendo que me faltaba algo por no tener en claro qué contribución iba a hacer y cómo la iba a hacer. Y no me preguntes cómo ni cuándo, algo sucedió en mí y me di cuenta que esa búsqueda no era mía. Era una presión social externa a la que me tenía que acoplar. Y dije, ¿estoy amargada porque no encuentro una definición de propósito de vida según lo que me quiera hacer creer el afuera? Y ahí me cayó la ficha. No daba, era como tener en la checklist algo así como, hasta que tenga definido y claro mi propósito de vida me falta algo. Estoy incompleta. ¿Te pasó de sentir algo así? Después de esta revelación me paré desde otro lugar y empecé yo misma a crear mi definición de propósito de vida. Te lo voy a contar con el desarrollo de este episodio, pero ahora ponete a pensar esto. La cantidad de mandatos, de mensajes que vienen de afuera, y pareciera que hasta que no nos ajustemos a eso, algo falta, entre comillas, ¿no? Y esto del propósito de vida es un ejemplo claro. Bueno, hoy quiero que repensemos este tema juntos y que lo empecemos a ver desde otra perspectiva. Para alargar, uno de los mensajes más claros que en general veo como bajada de línea en esto de definir nuestro propósito de vida es que tiene que ser algo de gran impacto social, comunitario, por así decirlo, que deje huella en el mundo. Como si solo valiera si fuera a cambiarle la vida a los chiquitos carenciados de África, rescatar a miles de personas de la depresión o, no sé, terminar con el abandono de perritos en las calles. Y para mí el propósito de vida va mucho más allá. Por supuesto que puede abarcar causas sociales de este tipo y está perfecto. Yo creo que en definitiva lo más importante es que vibre con la esencia de cada uno, ¿no? Con nuestra propia búsqueda y la necesidad de un aporte al colectivo. Pero yo estoy convencida que se puede aportar a la humanidad, por así decirlo, de un millón de formas diferentes. Y te diría que hasta más indirectas y más sutiles. Sin ir más lejos, a partir del momento en que yo evoluciono como persona, que trabajo en mi autoconocimiento, que me alineo más con mi versión más genuina y auténtica, me hago cargo de lo que quiero, salgo del papel de víctima, trabajo en mis limitaciones y demás, obviamente que va a haber un impacto positivo a mi alrededor, de movida en mis vínculos más cercanos. Segundo, en mis relaciones en general. Y tercero, a un nivel más macro también, porque de una forma o de otra se eleva la conciencia colectiva, haciendo que somos un todo. Una profe de yoga, por ejemplo, algo tan cotidiano en nuestros días. Bueno, está impactando en el bienestar de sus alumnas de movida. Y a partir de ahí, el impacto que sus propias alumnas tienen en otras personas por sentirse mejor, por tener más bienestar, sentirse más alineadas, más centradas, trabajando capita por capita en cada clase y así. Yo creo que eso es recontra válido. Eso también es propósito de vida. Otro ejemplo, no sé. Hace un par de años yo estaba con un proyecto de turismo no tradicional entre manos que tenía que ver con
promover lugares y experiencias alternativas fuera del turismo clásico, digamos. Y lo mismo, me cuestionaba un montón esto de qué gran aporte al colectivo iba a ser. Y me lo puse a pensar y dije, estoy contribuyendo a la felicidad de las personas, a viajar como a ellas les gusta, a expandir su mundo conociendo nuevos lugares, teniendo nuevas experiencias, tal como desean en lo más profundo de su ser. ¿No es válido eso como aporte al colectivo? Por supuesto que sí. A esto voy con lo de cambiar la perspectiva. Propósito de vida no tiene que ser algo necesariamente grandilocuente o masivo. Puede ser nuestro propio granito de arena aportado al mundo con nuestra impronta, nuestro talento, nuestras capacidades, de forma más directa, de forma más sutil, ¿sí? Otra perspectiva que me encantó sobre este tema y que leí de un autor hace un par de años, no recuerdo el nombre para serte sincera, pero lo que decía es que no tenemos un solo propósito de vida, tenemos varios. Y la verdad me sentí muy identificada con esto, me dio más paz. De alguna manera lo sentí más liviano que decir, tiene que ser esto. Perfectamente podemos tener un propósito de vida en el área profesional, otro en el área personal, otro en la esfera comunitaria, ¿por qué no? ¿Quién dice que tiene que ser uno e inmutable? Y hablando de inmutable, esta es otra. Yo siento que la bajada de línea es que el propósito de vida es uno, que es fijo, que es inalterable. Y la realidad es que si te lo pones a pensar, el propósito puede perfectamente cambiar en diferentes etapas de nuestra vida, de acuerdo a nuestros valores o a nuestros intereses. Y también está bueno verlo desde esta perspectiva más flexible y dinámica, ¿no? En definitiva, es una construcción personal que puede ir cambiando a medida que también nosotros vamos evolucionando. Y la verdad me encantó esta perspectiva. Otra de las grandes creencias limitantes alrededor del propósito de vida es creer que tenemos que tener claridad absoluta sobre cuál es. Cuando en realidad lo que yo creo que sucede es que se va construyendo en el andar, se va descubriendo en el accionar. No es algo que conceptualizamos un día en una frase y ya. Puede darse, sí, claro que puede pasar, pero no creo que pase en la mayoría de los casos. Y para los que no tuvimos tal claridad de una, puede sentirse un poco frustrante si nos dejamos llevar por esta creencia. Si todavía estás en proceso, está perfecto. Cada uno tiene sus tiempos. Y mientras tanto vivir y disfrutar en mayúsculas, porque de vuelta también nos han hecho creer que nos falta algo hasta que lo encontremos. Para nada, para nada. Yo creo que además es uno de los grandes misterios de la vida. El propósito es de esas cosas que tenemos que ir develando de a poco en la mayoría de los casos. Pocas veces sucede que lo tenemos claro de una. Así que confiad. Y una visión todavía más de avanzada, si se quiere, y que rompe completamente con la definición tradicional de propósito de vida, abro paréntesis, y que también me encanta porque nos da liviandad, nos expande. Cierro paréntesis. Es esto de que el propósito de vida es vivir. Propósito es todo lo que hacemos en nuestra vida, no es algo que tenemos que encontrar o definir. Es experimentar tu propia existencia, tu propia vida, con todo lo que eso significa y todo lo que abarca. Crear, trabajar, cocinar, descansar, acompañar a alguien, aprender algo, sentir, relacionarse, atravesar desafíos, soñar, disfrutar, frustrarse, todo, todo, todo. Acá el propósito tiene mucho más que ver con experimentar, con estar presentes, con desplegar la propia vida, sin una actividad particular o una misión que haya que encontrar o poner en palabras. Y si lo pensás, esa búsqueda del propósito en el afuera nos genera mucha más ansiedad, por esto que decíamos de si no lo encuentro, algo está mal. Y quizás todo sea más simple de lo que nos creíamos. Para pensar, te lo dejo ahí. Bueno, ya con todo lo que te conté te das una idea de por dónde para mí pasa el propósito de vida. Yo creo que no necesariamente tiene que ver con un servicio comunitario o asistencia social directa. Puede que sí, puede que no. Yo creo que no necesita ser algo masivo, a gran escala, espectacular, deslumbrante o grandilocuente por definición.
Creo también que sí podemos tener varios propósitos de vida que operan en simultáneo y que también pueden ir cambiando con el correr de los años, dependiendo de en qué etapa vital estemos. Tampoco es necesariamente algo fijo o permanente. También creo que puede ser algo mucho más sutil y experiencial que una frase bonita para poner en nuestro cuaderno de apuntes y entonces respirar tranquilos porque lo encontramos. No, para mí no pasa por ahí. Y con todo esto que te conté me parece que quedó más que claro. ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo experimentás este tema? ¿Qué te resonó de todo lo que conversamos hoy? Contame en comentarios que me encanta leerte. Y si te gustó el episodio, te invito a dejarme una reseña con 5 estrellitas. También puedes compartirlo con otro emprendedor al que le copen estos temas de desarrollo personal y que a la vez quiera ir entrenando su español con contenido real e inmersivo. Ahora sí me despido. Un abrazo bien, bien fuerte y nos vemos la próxima. Feliz vida.